Hoy, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Víctor de Aldama, el empresario considerado pieza clave de la trama Koldo, ha prestado declaración como acusado colaborador con la Fiscalía Anticorrupción. Bienvenidos un día más a Radar Política España, vuestro canal de análisis riguroso y sin tapujos sobre lo que de verdad ocurre en la política de este país. En el vídeo de hoy vamos a recorrer paso a paso su intervención ante el alto tribunal, una declaración trascendental, porque Aldama llega con un acuerdo cerrado con la Fiscalía y porque sus aportaciones podrían comprometer directamente a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, a Koldo García, su exasesor de máxima confianza, y a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, hoy en prisión preventiva. Si todavía no estás suscrito a este canal, te pido por favor que lo hagas ahora mismo y que actives la campana. Es gratis, son 2 segundos, y a este canal le ayuda enormemente a llegar a más españoles que merecen escuchar la versión íntegra, sin filtros, sin recortes interesados ni tertulianos domesticados. Recordemos el contexto del caso: contratos millonarios de mascarillas durante la pandemia, presuntas comisiones ilegales, sobres con dinero en efectivo entregados en la sede de Ferraz, el rescate de Air Europa por más de 50 millones de SEPI, el caso del Quígate y la conexión venezolana con los pagos atribuidos a Papsa, y por supuesto los episodios privados de los implicados con las llamadas señoritas, los pisos pagados, las fiestas y las mujeres acompañantes. Quédate hasta el final, porque hacia el último tramo de la declaración Aldama describe un encuentro privado con el presidente Pedro Sánchez detrás del escenario de un mitin, una conversación de apenas 3 frases que cambia por completo el relato oficial sobre quien sabía que dentro del partido. Empezamos por el principio. ¿Cómo conoce Víctor de Aldama a Koldo García y cómo se cuela en el corazón mismo del Ministerio de Transportes? El año 2018 vine a través de mi hermano Rubén de Aldama, en el que estaba como escolta de seguridad del Ministerio de Transportes con el anterior ministro de Transportes, que era el señor de la Serna. Entiendo, porque ese lapsus, entiendo que Koldo García, en ese momento, a mi hermano, como a otros compañeros, según luego me... Aldama acaba de explicar al tribunal cómo entra en contacto con Koldo García. La puerta de entrada es su hermano Rubén, que trabajaba como escolta de seguridad en el Ministerio de Transportes con el ministro anterior, el popular Íñigo de la Serna. Recordemos quién era Koldo García: nacido en Pamplona, es gorila, es guardaespaldas, hombre de absoluta confianza de José Luis Ábalos. Pasa de coordinar la seguridad personal del ministro a convertirse, sin nombramiento oficial reflejado en el BOE, en una pieza de poder dentro del ministerio con más presupuesto del Estado español. Ese era el escenario en 2018, recién aprobada la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa y aupó a Pedro Sánchez al gobierno con el PSOE como fuerza minoritaria, dependiente de Podemos y de los nacionalistas. Un partido que llegaba, según el propio Aldama, verde, sin equipo, sin estructuras consolidadas y con una cartera enormemente potente entre manos: contratos de obra pública, infraestructuras, AENA, ADIF, Renfe, puertos del Estado. Koldo, según va a relatar el propio acusado, se interesa rápidamente por todos los empleados, por sus familias, y muy especialmente por aquellos que pudieran abrirle puertas más allá de las paredes del ministerio. La descripción que se desprende de su intervención es la de un hombre que opera por afecto, por proximidad, por ese agradar y dar, que Aldama mismo confesará abiertamente más adelante. Y aquí Aldama, empresario inmobiliario con contactos internacionales en México, Ecuador, Venezuela y Colombia, encaja como anillo al dedo en el plan que el ministerio acariciaba. El primer encuentro entre ambos no se produce en un despacho oficial, sino en una cafetería pegada al ministerio. Pero allí Koldo le pide algo muy concreto: el número de teléfono. Escuchemos cómo lo cuenta el propio Aldama ante el tribunal. Le saludo amablemente y Koldo me dice, bueno, pues a ver si en uno de estos días nos podemos ver y hablamos o charlamos para conocerte un poco más y para ver si hay alguna cosa que podamos ayudarnos y tal. Digo, que perfecto. Mi hermano ya me había dicho que, bueno... La fotografía es elocuente. Un asesor sin cargo ministerial formal contacta por WhatsApp a un empresario y se citan en una cafetería pegada al ministerio, sin agenda oficial, sin protocolo, sin testigos. Aldama lo describe con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Y desde el primer momento la conversación deriva hacia un punto muy concreto: los contactos internacionales del empresario. Koldo no quiere saber de proyectos en Madrid ni en Barcelona. Quiere saber a quién conoce Aldama al otro lado del Atlántico. Porque ahí, en Latinoamérica, es donde el ministerio pretende abrir negocio para empresas españolas, y donde aparece, repetidamente, un nombre que va a marcar toda la causa: Venezuela. Escuchemos a Aldama detallar exactamente qué red de contactos ofreció a Koldo aquella tarde.
García, que en ese momento le había entregado mi teléfono en la cafetería El Verde, me manda un WhatsApp diciéndome: soy Koldo García, si nos podíamos ver esa tarde. Le digo que sí, que no tengo ningún problema, y nos vemos la primera vez en la misma cafetería, en El Verde, ¿vale? En la cafetería detrás del ministerio. Bueno, empezamos a hablar, sobre todo al principio. En esa primera cita cara a cara, Aldama va comprendiendo el verdadero interés del entorno de Ábalos. No es nacional. Es internacional. Y muy específico. Atención a la siguiente respuesta, porque marca el inicio de la dimensión sudamericana de toda esta trama, con Colombia y Venezuela apareciendo de inmediato en escena. Muy bien de mí, que le había dicho que tenía muchas relaciones en Sudamérica y que cuáles eran esas relaciones en Sudamérica, ya que a ellos les interesaba mucho, porque el señor Ábalos pues controlaba mucho, parece ser, Colombia por sus anteriores actividades en Colombia, pero querían desarrollar más con convenios y expandirse más, por decirlo de alguna manera, en el que España y empresas españolas se expandiesen más en Sudamérica. Pues le empecé a hablar de... Atención al detalle que Aldama acaba de soltar de pasada y que prácticamente nadie está destacando en las tertulias generalistas. Cita textualmente a Ábalos como alguien que controlaba mucho Colombia por sus anteriores actividades en Colombia. Esa frase, aparentemente inocua, conecta con investigaciones paralelas que ya rastrean los vínculos del exministro con determinadas empresas y dirigentes colombianos cuando aún era diputado por Valencia, antes incluso de ser nombrado ministro en 2018. Pero el interés del despacho ministerial se va a centrar, en este primer tramo, en México. Y aquí entra en juego un nombre que para muchos espectadores no significará nada de entrada, pero que en Latinoamérica es un peso pesado político de primer orden: el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El partido que gobernó México durante más de 70 años de manera ininterrumpida y que en 2018 todavía conservaba estructuras de influencia en el Senado, en gobernaciones estatales y en sectores empresariales claves del país. Aldama explica al tribunal que conoce a la cúpula directa de ese partido. Y atención, porque a continuación va a soltar nombres que sitúan toda esta operación en otra dimensión política. Estamos hablando del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, del senador Pedro Aces, del fundador del PRI, José Murat, y del entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Escuchad bien lo que viene, porque revela hasta qué nivel llegaba el círculo de contactos que Aldama puso al servicio del Ministerio Español de Transportes. Pues otro buen rato, sobre todo ahí, él ya muy centrado en México, y a quien conocía en México, le dije, pues la gente que conocía, en ese momento Pedro Aces, que era senador por México, José Murat, que es uno de los líderes del PRI, Alejandro Murat, que es muy amigo, en ese momento gobernador de Oaxaca, y empresarios, y al presidente Peña Nieto y a la cúpula del... Lo que acabáis de escuchar es decisivo, porque sitúa a Aldama presentando ante el Ministerio Español a una red de contactos políticos del más alto nivel mexicano. No estamos hablando de pequeños empresarios. Estamos hablando del expresidente Peña Nieto, del fundador histórico del PRI y del gobernador del estado de Oaxaca. Y ahora viene una pregunta clave: ¿qué proyectos concretos había encima de la mesa? Aldama detalla al tribunal varios. El primero, el famoso aeropuerto de Ciudad de México. Aquellos terrenos elegidos en el lago de Texcoco, suelos blandos y anegados, que generaron un sobrecoste descomunal porque las ingenierías iniciales no habían previsto la necesidad de pilotar el subsuelo para sostener las pistas. Un agujero presupuestario que abría una ventana de oportunidad para AENA, ya socia en otros aeropuertos internacionales como los de Brasil. El segundo proyecto, el Tren Maya, una mega infraestructura ferroviaria de más de 1.500 kilómetros en la península de Yucatán, impulsada después por López Obrador. Y el tercero, los proyectos hoteleros e infraestructurales en Oaxaca y Huatulco, en la costa pacífica mexicana. Todo esto en un Ministerio de Transportes que controla AENA, ADIF, Renfe, Puertos del Estado, ENAIRE, INECO e instrumentos de inversión exterior con un peso enorme en el extranjero. Y en una España que, no lo olvidemos, ese mismo año 2018 estaba inmersa en una negociación delicada para mantener el equilibrio del gobierno tras la moción de censura. Antes de seguir, te pido que pares un segundo y pienses esto. Un empresario sin trayectoria pública previa con el PSOE entra al ministerio por la puerta principal, se cita con el asesor de máxima confianza del ministro y monta agendas internacionales en cuestión de semanas.
¿Os imagináis que esto se hubiera hecho en cualquier ministerio de cualquier gobierno autonómico del PP? La portada de El País sería de 6 columnas. Pero hoy, fuera de este canal, el silencio es ensordecedor. Y todavía no hemos llegado a lo gordo. Sigue mirando, porque dentro de muy poco Aldama va a relatar cómo le presentan, ya en persona, al ministro José Luis Ábalos en su propio despacho ministerial. Atención al detalle de donde se sienta exactamente el despacho de Koldo dentro del organigrama del ministerio, porque esa colocación física dice mucho del poder real que ostentaba un asesor sin nombramiento oficial, publicado en el Boletín Oficial del Estado. Me equivoco al mes de agosto, más o menos. En el mes de agosto es la primera vez que Koldo me presenta al ministro, al señor Ábalos. Me lo presenta en el ministerio y me lo presenta en su despacho. Primero llego al despacho de Koldo, que es colindante al del ministro, y es colindante al de las secretarias. Es decir, el despacho de Koldo está en el medio de las secretarias y del señor ministro, ¿vale? Estoy un rato con él primero, en el que le pregunto, oye, ¿cómo me...? Aldama lo deja claro ante el tribunal. El despacho de Koldo García, asesor sin cargo oficial publicado, se ubicaba físicamente entre las secretarias y el del propio ministro. Pieza central. Atención a lo que Koldo le dijo justo antes de entrar a saludar al ministro Ábalos. Y hablar con un ministro. Me dice, Víctor, es una persona normal, es una persona cercana, amable, te puedes dirigir a él perfectamente sin ningún tipo de problema, como te has dirigido a mí, y cuéntale exactamente lo que me has contado a mí, sobre todo de México, que es lo que en este momento más nos encaja y más nos interesa para empezar a colaborar. Le digo que ok, que perfecto. Paso a las estancias de... Y este pequeño pasaje es importantísimo, porque retrata cómo se opera dentro de ese círculo. Koldo, de manera totalmente informal, prepara a Aldama, le da indicaciones sobre cómo dirigirse al ministro. Le confirma que a Ábalos lo que más le interesa en ese momento es México, y prácticamente le sugiere el guión de la conversación. No estamos ante una visita protocolaria de un empresario inmobiliario. Estamos ante un encuentro orquestado, dirigido y preparado por el asesor más íntimo del titular del Ministerio de Transportes. Aldama acaba sentándose con José Luis Ábalos en el despacho del ministro y tal como acabáis de escuchar, le repite el guión, contactos en el PRI, en concreto con José Murat y con su hijo Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, contactos con el expresidente Peña Nieto, contactos con el senador Pedro Aces. La respuesta del ministro es la previsible, pide que se organice una visita oficial. Y Aldama se compromete a coordinarla con su amigo, el gobernador Murat, que cada año visitaba España con su familia. Esa visita acabará materializándose en diciembre de 2018, ya con agenda oficial firmada en el Ministerio español. Y mientras eso se cocina, en paralelo, ocurre algo más. Aldama empieza a hablar en septiembre con sus contactos mexicanos en términos que él mismo reconoce hoy con sinceridad, alardeando de una relación íntima con el ministro español que, en realidad, era de apenas 10 días. Esto que parece un detalle anecdótico es jurídicamente relevante. Significa que desde la primera hora el empresario se está vendiendo como interlocutor oficial en círculos donde se mueven licitaciones públicas multimillonarias. Si has llegado hasta aquí y lo que estás escuchando te indigna tanto como a mí, no sigas callado. Dale a like, es gratis, son 2 segundos. Y suscríbete porque necesitamos llegar al mayor número de españoles posible y enseñarles la verdad sobre lo que está pasando en este país, sobre cómo se ha estado gobernando este Ministerio de Transportes, sobre las reuniones, las visitas, los contactos y las personas que de verdad movían los hilos. No te pierdas el último tercio del vídeo, porque ahí Aldama describe cómo le llevaron a un encuentro privado, en directo, con el presidente del gobierno y la frase exacta que Pedro Sánchez le dirigió a solas. Volvemos a la cronología. Aldama explica al tribunal una secuencia que merece ser escuchada con atención. La primera reunión con el ministro Ábalos es en agosto de 2018. En septiembre comienzan los preparativos del viaje a México. En noviembre, justo antes del viaje del gobernador Murat a España, ocurre algo muy distinto. Koldo le habla a Aldama de un asunto puramente nacional, español, vinculado a SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y a la entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero. Y atención al detalle,
porque introduce por primera vez en este relato un nombre del Consejo de Ministros distinto al de Ábalos. María Jesús Montero, hoy vicepresidenta económica del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía. Pero antes de ese momento, y antes incluso del viaje a México, Aldama va a relatar la primera reunión oficial del gobernador de Oaxaca en el Ministerio de Transportes. Una reunión que, por la lista de asistentes, ya levanta todas las cejas. Escuchemos a Aldama nombrar uno por uno a los presentes. Llega en diciembre del 18, ¿vale? En diciembre del 18 tenemos una reunión oficial, no viene en viaje no oficial, viene en viaje oficial. Tenemos una reunión oficial en el Ministerio de Transportes, con el gobernador y con toda su comitiva. En esa reunión con el gobernador, con su comitiva, en la que también estaba Ricardo Mar, estaba el jefe de prensa del ministerio, estaba el señor Koldo García y estaba el señor José Luis Ábalos, y aparte... Atención a la lista que acaba de soltar Aldama. En esa reunión oficial de diciembre de 2018 con el gobernador de Oaxaca estaban el propio ministro José Luis Ábalos, su asesor de confianza Koldo García, Ricardo Mar y el jefe de prensa del ministerio. Y todo, según el relato, organizado por un empresario que apenas 6 meses antes había tomado un café con Koldo en una cafetería, detrás del edificio. Es una progresión vertiginosa. De cero a reunión oficial ministerial con un gobernador extranjero en 6 meses. Y aquí conviene hacer una pausa para entender la dimensión real. Aldama ha relatado que en aquella reunión se discutieron infraestructuras hoteleras en Oaxaca y Huatulco, se hablaron proyectos de aeropuerto, y se llegó a ofrecer al ministro Ábalos viajar oficialmente a México para firmar un memorándum de entendimiento entre ese Estado mexicano y el Gobierno de España. Esto no es protocolo de cortesía. Es la antesala de potenciales adjudicaciones públicas multimillonarias. Y mientras todo esto ocurre, recordemos, Aldama va construyendo simultáneamente una agenda oficial y una agenda no oficial, en paralelo, con el ministro y con Koldo. Aldama lo va a confesar de manera muy clara a continuación. Va a explicar al tribunal la dinámica psicológica que regía el comportamiento de Koldo García. Una dinámica de complacencia, de generosidad mal entendida, de querer agradar siempre a quien tiene delante. La dinámica perfecta para construir una red de favores. Y aquí, por primera vez en su declaración, Aldama va a admitir que se dejó deslumbrar. Va a admitir, con sus propias palabras, que en aquel momento sintió que estaba con un ministro y que tenía una oportunidad. Es decir, que aquella relación dejó de ser estrictamente profesional y pasó a ser, en su propia descripción, un trampolín de poder. Esto, para la Fiscalía, es importantísimo, porque va construyendo el dolo. Va construyendo la conciencia de que lo que se estaba haciendo no era un mero negocio internacional limpio, sino un canal privilegiado, opaco, basado en la cercanía personal y en la complacencia. Escuchemos al propio Aldama definir, en sede judicial y bajo juramento, el carácter de Koldo García y la naturaleza real de su relación con él, una relación que la propia Fiscalía Anticorrupción considera nuclear para entender cómo funcionaba la trama interna del Ministerio de Transportes durante la legislatura de Pedro Sánchez. Demostrarle a Koldo, digamos, mi capacidad de gestión y sobre todo de conocimientos a nivel gubernamental en otros países importantes, a nivel muy importante. Y Koldo es una persona que también lo que quiere cuando conoce a alguien, por lo que yo he visto luego con la relación con él, es agradar y dar. Es decir, siempre conmigo ha sido agradar y dar y ponerse. Lo acabáis de oír de su propia boca, agradar y dar. Esa es la fórmula con la que se construyen los favores que después se cobran. Pero ahora Aldama va a dar un giro inesperado. Va a hablar de algo que no tiene que ver con México, ni con infraestructuras ferroviarias, ni con aeropuertos. Va a hablar de un edificio en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. Fechas, además hay una oferta que está presentada, que dice que se puede, si no está aportada la causa, se puede aportar, en la que Koldo me notifica que María Jesús Montero ha llamado a José Luis Ábalos para decirle que van a sacar patrimonio de SEPI a la venta, ¿vale? Que como yo soy inmobiliario, que si me puede interesar acceder a ese patrimonio. Le digo que obviamente sí, dependiendo qué inmuebles sean, ¿vale? Me habla de Campos Velázquez, que para, digamos, que la sala sepa exactamente qué es Campos Velázquez, estamos hablando de los edificios, el complejo que hay, toda la manzana Serrano con María de Molina,
que es donde estuvo Iberia durante muchos años, ¿vale? Esos edificios, que a día de hoy está el IE, si no me equivoco, sigue estando el IE, ¿vale? Eso es lo que se denomina Campos Velázquez, ¿vale? Entonces, yo le digo que muchísimas gracias y presento. Estamos hablando, atentos al dato, de una operación de 250 millones de euros sobre un complejo inmobiliario ubicado en la confluencia de Serrano con María de Molina, en pleno barrio de Salamanca, históricamente conocido como Campo Velázquez por haber sido sede de Iberia durante décadas y donde hoy se ubica el Instituto de Empresa. Una operación monumental que se gesta dentro del propio ministerio, con una llamada previa, según el relato, entre dos miembros del Consejo de Ministros, Montero y Ábalos. Atención a quien entra a continuación en escena dentro del organigrama ministerial. En el ministerio, para presentarme, Koldo García. Director General de Carreteras. Director General de Carreteras. Para presentarme, Koldo García, a Javier Herrero, Director General de Carreteras, en el despacho de Javier Herrero. El despacho de Javier Herrero, para también que la sala entienda que está en el despacho y que sepa que está en ese despacho, está justamente en un módulo paralelo a las estancias del ministro, a la izquierda, quiere decir, si nos ubicamos en el patio. Y aquí aparece un personaje nuevo en el relato, Javier Herrero, director general de carreteras del Ministerio de Transportes en aquel momento. La presentación es informal, en su propio despacho, ubicado, como detalla Aldama, en un módulo paralelo a las estancias del ministro. Es decir, en el círculo más íntimo del ministerio. Y la presentación es la siguiente: Koldo le dice a Javier Herrero que Aldama es una persona nuestra de confianza. Un empresario que se dedica al inmobiliario, conoce muchas constructoras, conoce el sector, y nos va a ayudar y nos va a asesorar muchas cosas en las que estamos perdidos. Una persona nuestra de confianza. Esa es la frase exacta que Aldama atribuye a Koldo. La frase que define toda la operativa. Aldama, sin cargo público, sin acreditación oficial, sin contrato administrativo, era presentado de despacho en despacho como persona del equipo. Y de la Dirección General de Carreteras, no lo olvidemos, salen decisiones sobre adjudicaciones de obra pública por miles de millones de euros cada ejercicio. Avanzamos en la cronología. Estamos en enero y en febrero de 2019. Aldama nos va a contar a continuación uno de los pasajes más reveladores de toda su declaración. Porque Koldo, un día, sin previo aviso, le dice a Aldama que tiene que ir al ministerio porque el ministro quiere comer con él, y porque a continuación va a ir a ver al presidente del gobierno. Sí, habéis oído bien. Al presidente del gobierno. Pedro Sánchez. Y aquí entramos en un terreno explosivo. Atención al minuto que viene, porque cambia por completo la versión oficial de Moncloa, que durante meses ha sostenido que Pedro Sánchez no conocía personalmente a Aldama y que jamás había mantenido con él una conversación a solas. La declaración que vais a escuchar a continuación, prestada bajo juramento ante el Tribunal Supremo, dice exactamente lo contrario. Y dice más, dice que en ese encuentro privado el presidente del gobierno le agradeció personalmente lo que estaba haciendo, le hizo una foto y le grabó un pequeño vídeo. La pieza clave del puzzle. Un detalle minúsculo, casi anecdótico, que transforma toda la cronología pública del caso Koldo y obliga a replantear qué sabía y desde cuándo Pedro Sánchez. Escuchemos a Aldama relatar el momento exacto en que Koldo le anuncia que el presidente quiere verle. Viaje y un día me dice Koldo, oye Víctor, vente al ministerio, que es importante, el ministro quiere comer contigo y vamos a hablar porque vas a ver al presidente. Bueno, yo me quedo muy sorprendido de que me vayan a llevar a ver al presidente, no sabía para qué ni por qué. Entonces el ministro... Aldama deja claro que la convocatoria llega de manera atropellada, sin avisar, sin agenda formal. Una comida dentro del ministerio, en una sala contigua a las estancias de las secretarias, con una mesa redonda preparada al momento por el personal del propio ministerio. Y a continuación, el viaje fijado, presentarse el domingo siguiente en el Teatro La Latina de Madrid, donde se celebraba un acto del Partido Socialista, concretamente la presentación de Pepú Hernández, candidato a la alcaldía de Madrid. Aldama no es militante del PSOE. No tiene afiliación. No tiene relación orgánica con el partido. Y aún así, es invitado a aparecer físicamente en un acto interno del partido sentado en lugar destacado. Escuchad cómo reaccionó Aldama cuando Koldo le pidió que estuviera allí ese domingo. Confianza, Koldo, coño, y no hay otro momento que no sea, es que a mí no me va, quiero decir, no, ni soy del PSOE,
ni soy militante del PSOE, y irme allí a tragarme 3-4 horas de charla o de meeting de un señor que no conozco nada, pues como comprenderás, no me interesa, y menos un domingo, en el que Koldo me dice: Víctor, es una oportunidad, van a estar todos se refería a ministros, varones del partido y la gente importante, y Víctor... Esa es la respuesta sincera, casi visceral, de Aldama. No es militante del PSOE. No le interesa el partido. Pero Koldo le insiste con una frase que, en sede judicial, adquiere una dimensión enorme. El presidente le ha hablado de ti, va a estar el presidente, es una oportunidad. Aldama acaba aceptando. Le sientan, según relata, en la tercera fila del Teatro La Latina, junto a la plana mayor del partido. Detalle a tener en cuenta para los espectadores: esto sucede en febrero de 2019, en plena precampaña electoral, en un partido que apenas llevaba meses gobernando tras la moción de censura. La presencia en tercera fila no es algo casual. Está organizada. Está pensada. Y al terminar el mitin, Koldo se acerca a Aldama y le dice que vaya con él. Le saca por las puertas laterales del teatro, atraviesa 2 puntos de seguridad y le lleva a una antesala detrás del escenario, una zona privada blindada, donde le espera el presidente del gobierno. Lo que Aldama va a relatar a continuación es uno de los testimonios más explosivos que se han pronunciado en este juicio, porque pone a Pedro Sánchez en una conversación a solas con un empresario investigado años después por la Fiscalía Anticorrupción y le pone agradeciéndole, palabra exacta, lo que estaba haciendo. Escuchemos las palabras textuales del empresario ante el Tribunal Supremo. Con una persona de seguridad. La persona de seguridad, cuando yo entro, sale. Solamente se queda Koldo, el presidente y yo. Y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Me hago una foto con él, que me la hace Koldo, ¿vale? Por cierto, la fotografía y un pequeño vídeo, si no me equivoco, y nos vamos. Es lo que... Una foto, un vídeo y un agradecimiento personal del presidente. Pero lo más impactante viene en la siguiente frase. Prestad mucha atención al matiz. Va mucho más allá por cómo le trata y porque no le llama presidente. No sé si se está escuchando. Sí, vale, perdón. No le llama presidente, le llama Pedro. Yo le pregunto cuando salimos, ¿cómo te refieres al presidente como Pedro? Y me dice: Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho y él sabe por qué. Bueno, una conversación entre 2 personas y... Y ahí está la frase. Él me debe mucho y él sabe por qué. Una frase pronunciada bajo juramento ante el Tribunal Supremo, en una sala de vistas, con grabación oficial, taquígrafos y todas las garantías procesales. Una frase que Aldama no atribuye a un asesor cualquiera. La atribuye a Koldo García, exasesor de máxima confianza del entonces ministro José Luis Ábalos, hablando del presidente del Gobierno de España. Él me debe mucho y él sabe por qué. Quedaos con esa frase, porque por sí sola justifica que esta causa siga avanzando hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Esta declaración es solamente la primera sesión del juicio. En las próximas comparecencias Aldama va a entrar en territorios mucho más explosivos: las llamadas señoritas, las mujeres acompañantes, los pisos pagados a amantes, el caso del piso atribuido a Jéssica Rodríguez, los sobres de dinero en efectivo entregados en la sede de Ferraz, el rescate millonario de Air Europa por más de 53 millones de euros de SEPI, el caso del Quígate, el viaje de Delqui Rodríguez en 2020 y la conexión venezolana con presuntos pagos de PESA al partido. En este canal os los iremos analizando uno a uno, con el mismo rigor, con la misma claridad y con el mismo respeto a las garantías procesales que hoy. Recuerda, presunción de inocencia hasta sentencia firme. Pero si lo que has visto te indigna tanto como a nosotros, hazme un favor, dale a like y suscríbete al canal. Necesitamos suscriptores porque necesitamos llegar al mayor número de españoles posible y enseñarles la verdad. Cada suscriptor es una voz más que no se calla. Cada vídeo compartido es una persona más informada que no se traga el relato oficial. Comparte este vídeo con tu familia, con tus amigos, con quien creas que necesita verlo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre la frase, él me debe mucho y él sabe por qué.
¿Qué creéis que le debe Pedro Sánchez a José Luis Ábalos? Leo todos los comentarios. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo análisis.